Por ejemplo, en Los Ríos se están haciendo 2 megaproyectos multipropósitos, Baba y Daule Vinces. Ya mismo empieza el Pacalori, que son las aguas más arriba de Quevedo, ¿verdad? Que va a tener un impacto total. Estamos acabando los estudios. Entonces se están invirtiendo centenas de millones de dólares solo en eso, en proyectos multipropósitos en Los Ríos. Esa es la patria nueva. Esa es la revolución ciudadana, la revolución de la justicia, de la equidad. Pero equidad no solo social, equidad regional, equidad de género, equidad generacional, equidad étnica. Nunca más exclusiones en nuestro país de ninguna índole, compatriotas. Bueno, de ahí cogimos helicóptero para sobrevolar el proyecto multipropósito Baba, que está espectacular. Aquí nos demoramos bastante, pero ya se va a acabar, en este mes se acaba, ya está el 99%. Es un proyecto multipropósito, ahí tienen el embalse, ese, ¿cómo se llama esto? Desfogue, ¿no? Vertedero, es el cauce del río Baba y servirá para control de inundaciones, para riego, pero también para generación eléctrica. Las 2 turbinas están a unos 6 kilómetros de este vertedero y de la presa. También hay una presa en el sector de las turbinas. No sé si ven en la parte superior de la pantalla, de repente se ve como otro río. Ese es un canal que va hacia donde están las turbinas que generan electricidad. Todo eso es el proyecto Baba. La represa, ¿no? El vertedero, el canal para las turbinas, 2 subestaciones eléctricas para enviar electricidad al Sistema Nacional Interconectado. Todo eso es el proyecto Baba. Nos cuesta más de 500 millones de dólares, sensiblemente superior al costo inicial, pero sigue siendo rentable. Tiene una tasa interna de retorno de casi el 15%. Los que entienden de indicadores de rentabilidad saben que una tasa superior a la tasa de interés significa que el proyecto es rentable. Básicamente lo que mide la tasa interna de retorno es el costo de oportunidad. ¿Qué me conviene más? ¿Poner la plata en el proyecto o ponerla en el banco para ganar interés? Entonces la tasa en el banco está 7-8%. Nosotros utilizamos una tasa de 12%. Esto tiene 15% de tasa interna de retorno, entonces quiere decir que es rentable, es superior a su costo de oportunidad. Ese es el canal que va hacia las turbinas, ¿no? Son 2 turbinas brasileñas que tienen una potencia de 42 megavatios. Se ha demorado el proyecto, porque cuando lo encontramos, esto viene de gobiernos anteriores, había avanzado un 10%, pero era la época neoliberal, la época de la partidocracia. No se imaginan el galimatías que habían hecho. Fideicomiso, monopolización del servicio eléctrico, todo era privado, pero había que garantizarle tarifa, había que garantizarle consumo, era un negocio redondo. Había plata del Estado que la utilizaban como fondos privados, un desastre. ¿Te acuerdas más en detalle, Cristóbal? Cristóbal es el viceministro de Senagua, ¿no? Y se encargó en esa época de desbaratar todo ese montaje neoliberal y corrupto que habían hecho. ¿Te acuerdas todo lo que habían hecho? Sí, presidente, gracias, buena tarde. Este es el último legado del antiguo país. El proyecto Baba tenía una verdadera maraña de fideicomisos. Eran 6 fideicomisos, incluida la titularización de los flujos de energía de la central Marcela Niado en Daule Peripa. O sea, la Marcela Niado es pública. ¿Ya? ¿Y por qué? Y anticipaban los ingresos y con eso fondeaban el proyecto, que era un proyecto privado. Era algo horroroso. El primero de los fideicomisos lo conforma un grupo de empresas privadas para conseguir un socio constructor. Y a partir de ese fideicomiso van encontrando maneras de, con recursos del Estado, ir generando un proyecto privado, un proyecto de generación hidroeléctrica privada. Este proyecto estuvo planificado para terminarse, presidente, en el año 2009. Y si se ha alargado hasta el año 2012, ha sido prácticamente un año en la eliminación de estos fideicomisos, un año casi de paralización de la obra. Por eso digo, es un referente de cómo era el país en el pasado. Bueno, además que tuvimos que desbaratar esa maraña de fideicomisos que era un atraco al país, como muchos otros disque negocios, y como muchos negocios privados que hacen fideicomisos con universidades para hacer centros comerciales, etcétera, y es para eludir impuestos y creen que van a engañar al Estado. Bueno, a nosotros no nos van a engañar, compañeros. En todo caso,
tuvimos que desbaratar todo esto y después vino otro problema. Era Odebrecht la que estaba construyendo la obra. Entonces, como Odebrecht nos falló con San Francisco y no quiso arreglar San Francisco, la tuvimos que expulsar del país y eso demoró otro año el proyecto, ¿no? Hasta que vino otra constructora brasileña muy seria, OAS. Dicho sea de paso, Odebrecht está de regreso al país porque reconoció todo, arregló San Francisco, ya ha concursado y en buena hora ha ganado como 3 megaproyectos, entre ellos Daule Vinces. En todo caso, la obra ya está prácticamente lista, las turbinas están en periodo de prueba, o sea, ya está funcionando. Pero tienen que darse un mes más o menos para ver si está bien el eje de las turbinas, si están bien balanceadas, etcétera. Y esperamos pues ya en un mes, 45 días, inaugurar formalmente esta obra, que es una obra histórica, que va a mejorar. Ya empezó la parte de control de inundaciones el año pasado. Tuvimos el invierno más fuerte en los últimos 40 años, pero pese a ello, Quevedo, Valencia prácticamente no sufrieron inundaciones. Tal vez los compañeros de Quevedo, Valencia no saben por qué, es por el proyecto Baba. Pero nos falta la parte hidroeléctrica y ya empezaremos a generar. De hecho, esto también ustedes saben, traspasa agua al Daule Peripa y con eso permite tener agua para generar más energía eléctrica en Daule Peripa. Ahí contribuye el proyecto Baba con 50 megavatios de potencia. Y el proyecto Baba en sí mismo va a generar 42 megavatios adicionales. En otras palabras, el proyecto multipropósito, además de controlar inundaciones, está generando directo e indirectamente 92 megavatios de potencia. Como lo dijimos en nuestra visita, los primeros en beneficiarse van a ser las comunidades alrededor del proyecto. Son 15 comunidades. El proyecto Baba controla las aguas del río Baba, pero está en el cantón Buena Fe y en el cantón Valencia, de la provincia de Los Ríos. Y tiene unas 15 comunidades en su zona de influencia. Esas 15 comunidades tendrán electricidad, tendrán telefonía inalámbrica, tendrán caminos vecinales, tendrán nuevas escuelas, servicios públicos de primera calidad, por tener la suerte de habitar en un territorio donde hay un proyecto estratégico. Ya se han hecho muchas intervenciones, pero ese es el principio, falta mucho por hacer. De hecho, la política pública del gobierno es que el 30% de las utilidades de estos megaproyectos eléctricos sean para el desarrollo local. Y muchas veces anticipamos esas utilidades para que no tengan que estar esperando 1 año, 2 años, etcétera, y vean ya el beneficio de las comunidades. Eso lo vamos a elevar a ley. Vamos a reformar la ley eléctrica para que sea ley que el 30% de utilidades de los megaproyectos eléctricos sean para el desarrollo local. Entonces, le hemos dicho a esas comunidades, ya lo estamos cumpliendo y seguiremos ese trabajo, que las primeritas beneficiadas, las que van a recibir claramente mejoras en sus condiciones de vida por este proyecto estratégico, serán las comunidades que habitan en el territorio de influencia del proyecto Baba. Bien. Luego de esto, visitamos, pues, después de sobrevolar el proyecto Baba, aterrizamos en la Escuela de Policía. Fuimos a la campa explicativa, nos dijeron los pormenores del proyecto, los componentes, el componente inundaciones, las presas, las esclusas, el vertedero. Siempre se maneja un cauce ecológico, o sea, siempre hay agua en el río, pero hay agua controlada. Por favor, hasta este proyecto tuvo oposición de cierta gente. Y está bien que alguien cuestione para mejorar la política pública, para mejorar el proyecto. Pero aquí hay gente que cuestiona para llamar la atención, para obstruir, para cualquier tontería. Por ejemplo, decían que iba a desaparecer un río. ¿Cuál era el río que iba a desaparecer? De acuerdo a lo mismo de siempre. Había un río que dijeron que iba a desaparecer. ¿Ah? En el proyecto Baba. Y que se iba a acabar el Boca Chico, ¿te acuerdas? El río también se llama Boca Chico, presidente. Iba a desaparecer el río Boca Chico y la pesca de Boca Chico. Imagínense, en los ríos que se acabe la pesca de Boca Chico. Bueno, la pesca ha roto todos los récords, porque hay más Boca Chico que nunca. Todo era mentira. Todo era mentira. Entonces sí molesta cuando vienen a desinformar. También hay los que no cooperan, ¿no? Y yo sí hago un llamado a la población. O sea, aquí quieren que se controlen inundaciones, pero nadie sacrifica nada. No, señores. Si se quiere controlar inundaciones, normalmente hay que hacer un embalse. El agua no se puede mandar a la luna, saldría muy caro, ¿verdad? Y si hay un embalse, habrá que expropiar a hectáreas de terreno y compensar adecuadamente a esa familia. Pero no, yo de aquí no me muevo. Entonces, todos a colaborar con estos proyectos que son para el bien común, compañeros. Verán que al final del día, todos y todas, incluso aquellos que tuvieron que hacer un pequeño sacrificio,
vivimos mejor. Y a no hacerles caso, yo respeto mucho a los ecologistas, yo me considero ecologista, yo hago economía ambiental. Lo que sí cuestiono son esos fundamentalismos y mucha mala fe. A esa gente que viene con mentiras, que tienen cara de no, que se oponen a todo. O sea, no es que se oponen a Baba, se oponen a proyectos Baba, proyectos de BIM, proyectos Chones, minas, petróleo. Nacieron con el no. Viven del conflicto, ese es su negocio. A esa gente no hacerle el más mínimo caso. Creo que el Ecuador ya ha demostrado aquello con las elecciones del 17 de febrero, que a esa gente no se le hace el más mínimo caso. Pero seguir por esa senda, compañeros. Que estos atrasapueblos no nos mantengan en el pasado. No se trata de que proteger la naturaleza es dejarla intacta y que en el siglo XXI los ecuatorianos, nuestros campesinos, la gente más pobre, se ahoguen en invierno y se mueran de sed en verano. No. Hasta la Biblia lo dice. Dominad la naturaleza en armonía con ella, pero entendiendo que lo más importante de la naturaleza es el ser humano y que la naturaleza no puede ser un enemigo de ese ser humano, debe ser una amiga. Que el agua no puede ser un enemigo. Que en invierno me destruye la cosecha y en verano por su ausencia no puedo sembrar. No, dominemos esa naturaleza en armonía con la Pachamama y con estos megaproyectos tengamos agua para el verano y controlemos las inundaciones en el invierno. Y con eso se triplica la producción agrícola. Y lo más importante de la naturaleza, que es el ser humano, nuestros agricultores, nuestros pequeños campesinos, podrán salir de la miseria, compañeros. Entonces, a seguir adelante y que no nos detengan los profetas del desastre de siempre, los que nacieron con carenó, los que viven del conflicto. Aquí hubo mucho conflicto. Se ha demostrado que todo fue mentira. Entonces ya no más de esto, no más de tanta falsedad. No. Bienvenida a la crítica sana, que busca mejorar el proyecto, que busca mejorar las políticas públicas, pero rechacemos con toda nuestra fuerza la mentira, la mala fe, aquellos que quieren obstaculizar las cosas por capricho, para vivir del conflicto, para dárselas importantes, para llamar la atención. Rechacemos a esa gente que tanto daño le ha hecho al país. Yo nací en este país de niños. Bueno, luego de esto pues nos trasladamos vía aérea a Balsar. En principio íbamos a ver la obra, porque ahí está gran parte de la obra, un campamento de Brecht. Tiene 7% de avance en la obra realmente es espectacular. Este es otro megaproyecto aquí en Los Ríos, Daule Vinces. Este va a controlar, básicamente estamos haciendo un nuevo río de 65 kilómetros, que con un sistema de presas de última tecnología holandesa, se inflan las presas. ¿Ya? En un momento dado, con un sistema de presas por ese río, se puede desviar el agua y mandar a otros ríos, a 7 ríos y muchísimos otros esteros, etcétera, muchos de ellos esteros y ríos solo de invierno, que en verano el cauce está seco. Entonces, aprovechando ese cauce natural, con este río artificial que desvía las aguas del río Daule y este sistema de presas, enviaremos agua, aumentaremos el caudal de esos 7 ríos y por los cauces de los esteros de invierno, etcétera, mandaremos agua para riego. Con eso controlaremos inundaciones en invierno y tendremos agua para verano. Todos los que saben de ingeniería, a mí también me impresionó mucho, me dicen que es de los proyectos más avanzados de América Latina, es otro de los motivos para sentirnos orgullosos, compañeros. Entonces fuimos al cantón Balsar, no a la ciudad de Balsar, sino al campamento de Brecht, donde están haciendo las obras y el proyecto es majestuoso y avanza a muy buen ritmo. Aquí tenemos al representante de Senagua, Carlos, ¿ya? Si nos puedes dar más detalles del proyecto. Muchas gracias, buenas tardes, señor presidente, buenas tardes a todos los conciudadanos. Presidente, un proyecto que tardó 42 años durmiendo en los laureles, desde 1970 fue concebido y hasta ahora, en el 2012, el gobierno de la Revolución Ciudadana pudo contratar su construcción. Adelante. Se encuentra ubicado en la cuenca, entre las cuencas del río Daule y Babahoyo, en una extensión de 180.000 hectáreas, 200.000 hectáreas brutas, 180.000 hectáreas netas. Es un proyecto biprovincial, ocupa 7 cantones de la provincia del Guayas y 4 cantones de la provincia de Los Ríos. Ustedes saben lo que es que 178.000, casi 180.000 hectáreas dejen de inundarse y que los agricultores de esa zona tripliquen la producción porque pueden tener 3 cosechas por año. Esto saca de la pobreza a decenas de miles de campesinos. Como lo decía, los cantones Vinces, Babahoyo, Baba, Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos, Daule, Salitre, San Borondón, Santa Lucía, Colimes, Palestina y Balsar, con una población directamente beneficiada de 130.000 habitantes. La obra de regulación
consiste en una gran excavación, que es la que ustedes vieron. Se trata de ilustrar en tercera dimensión todas las obras que serán construidas. Por ejemplo, 675 pilotes, que son unas obras de ingeniería realmente majestuosas, una pantalla de hormigón plástico, 11 vanos, y es básicamente el esquema de cómo se irá construyendo la gran obra de cierre. Esto todo en una rectificación que se trabaja en seco, en paralelo al río Daule. Esa es la obra como se vería ya terminada antes de entrar en funcionamiento, con la capacidad de cerrar el río Daule. Y se encuentra justamente en Salamina, en el punto extremo izquierdo superior. Este canal que se dibuja en rojo en la parte superior es el primer tramo del canal Daule en Río Nuevo, que tiene 30 kilómetros y está compuesto también por un sinnúmero de estructuras especiales que básicamente permitirán que el agua drene a través de los ríos y conectará a todo el sistema hidrográfico que se encuentra aguas abajo. Ahora estamos viendo las estructuras de toma, que son estructuras especialmente reguladas para llevar el agua en el primer tramo de 30 kilómetros hasta el estero Las Pavas, el río Macul y el canal Paz-Cuencal. Hay sifones también, que son obras pues, de gran ingeniería, y básicamente son pasos subfluviales. Vamos a pasar sin interferir los cauces naturales para llegar así a mantener integral el caudal que se deriva desde el río Daule. Ese, por ejemplo, es el sifón tipo cajón que pasará bajo el río Santa Marta. Algo también, como decía, que nos llena de mucho orgullo, contaremos con 3 estructuras reguladoras con compuertas automáticas, es decir, no vamos a tener consumo de energía. Estarán balanceadas de manera tal que, según los cálculos hidráulicos, las compuertas permitirán derivar el caudal deseado según los niveles que se presenten en la naturaleza. De estas estructuras tenemos 3. Luego de que el agua ocupe el cauce natural del río Nuevo, se incorpora nuevamente a un canal artificial en el canal Nuevo Colorado. Y básicamente tenemos las mismas estructuras, es decir, estructuras que permitan derivar el agua nuevamente hacia los cauces que, básicamente en esta zona, y paradójicamente, el canal seco de Baba, como su mismo nombre lo dice, ahora va a tener pues por lo menos 5 kilómetros de canales habilitados con un caudal que en este punto va a llegar de 10 a 12 metros cúbicos por segundo según la temporada. Las presas inflables que veníamos mencionando se encuentran ubicadas estratégicamente en un sitio para garantizar que en los ríos Pula, OA1, Mastantral, Bernaza, Junquillo, Pueblo Viejo y Río Nuevo, en el invierno dejen correr todo el agua y en el verano simplemente se alcen para retener el agua a cierto nivel, de manera que el agua esté disponible todo el verano. Los datos principales: tenemos 61 kilómetros de canales principales, 50 kilómetros de canales secundarios y alrededor de 100 kilómetros en encauzamientos de ríos. Esto es lo más importante, fíjense. Entonces está el río Daule. El rojo es un río artificial que se está construyendo de 65 kilómetros. Por un sistema de compuertas se desvía el agua por cauces naturales. Y acá los diamantes, como los luceros, son presas inflables que a su vez pues llevan el agua por esos cauces, ¿no? Y con eso en total tendríamos el propio río artificial, son 62 kilómetros, canales secundarios, supongo artificiales, sí, por supuesto, 45 kilómetros, y encauzamientos utilizando cauces naturales casi 100 kilómetros. Y es todo un sistema de control de inundaciones en época de invierno y riego en época de verano. Así ¿Okay? es. Bueno, también hay otro video de Senagua con todos los multipropósitos que estamos haciendo. Vamos rapidito con ese video. Ecuador, a pesar de su inmenso potencial en recursos hídricos, aún sufre los embates de la naturaleza. En pleno siglo XXI, todavía existen vastas zonas de la patria que en verano se mueren de sed y luego de los fuertes inviernos quedan simplemente devastadas. El gobierno de la Revolución Ciudadana, a través de la Secretaría Nacional del Agua, atiende las necesidades históricas de estas zonas. Enfoca todos sus esfuerzos en resolver la problemática, dando un giro trascendental a esta realidad, mediante la ejecución de proyectos de riego y control de inundaciones. En la actualidad, son 16 megaproyectos, de los cuales 6 se encuentran en construcción y tienen la categoría de emblemáticos. Estos alcanzan una inversión de 1.000 millones aproximadamente y son: Proyecto Trasvase Daule Vinces, Proyecto Trasvase Chongón San Vicente, Sistema Control de Inundaciones Río Bulubulu, Sistema Control de Inundaciones Cañar, Sistema Control de Inundaciones Naranjal, Proyecto Propósito Múltiple Chone,
Además, se encuentran en estudio 10 megaproyectos con un costo estimado de 1.500 millones de dólares. El proyecto esperado por más de 42 años es el trasvase Daule-Vinces. Su ejecución está a cargo de la constructora Norberto Odebrecht por un valor aproximado de 191 millones de dólares con un plazo de 28 meses. Dicha obra beneficiará a más de 127.000 habitantes de los cantones de la provincia del Guayas como Balsar, Palestina, Santa Lucía, Colines, Daule, San Borondón y Salitre. En la provincia de Los Ríos, Vinces, Baba y Babahoyo. Esta garantizará el caudal necesario para irrigar 177.000 hectáreas aproximadamente. Otro de los megaproyectos anhelados es el trasvase Chongón-San Vicente, el cual tiene un significativo avance de obra que supera el 36%. Este proyecto ha tenido una espera de 35 años. Tiene un monto de inversión que alcanza los 39 millones de dólares con un plazo de 18 meses. Es importante recalcar que, además, en busca de la integralidad del proyecto, se ejecuta mediante convenio con el MAGAP los diseños para el riego del Valle del Río Javita, que magnificará los beneficios del proyecto Chongón-San Vicente. Con este proyecto se beneficiarán 85.000 habitantes aproximadamente de los cantones de Guayaquil y Santa Elena, cubriendo 9.400 hectáreas de riego. Todos estos megaproyectos tienen una gran visión social. Muchos de ellos eran sueños no cumplidos y ahora son una realidad para el pueblo ecuatoriano. Otra obra que nos llena de satisfacción es el proyecto Propósito Múltiple Chone, el mismo que lleva un avance del 50%. Este megaproyecto integral considera los siguientes componentes: control de inundaciones en la ciudad de Chone en temporadas de invierno y cubrir la demanda de agua para consumo humano y riego. El proyecto Propósito Múltiple Chone incluye el canal de desagüe San Antonio, que está construido en la primera fase con una longitud de 6.37 kilómetros, el mismo que permitirá separar los cauces de los ríos Chone y Garrapata, permitiendo realizar sus descargas independientemente, facilitando una evacuación rápida en caso de crecidas. Incluye también la presa sobre Río Grande, que tendrá una capacidad de embalse de 113 millones de metros cúbicos, diseñada para mitigar las inundaciones en la ciudad de Chone. La inversión de este megaproyecto es de 50 millones de dólares aproximadamente y beneficiará a más de 20.000 familias de este preciado cantón. Es así como la Secretaría Nacional del Agua logrará, al 2016, cuadriplicar el área regada en la historia del país y el número de habitantes protegidos contra las inundaciones, con una inversión aproximada de 2.500 millones de dólares. Esta misma institución ha venido cumpliendo los compromisos con el pueblo ecuatoriano y otorgándoles grandes beneficios a los ciudadanos para que la distribución del líquido vital sea justa y equitativa. Secretaría Nacional del Agua. Será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos. Compañeros, algunas veces lo más importante es lo que no se ve, ¿no? Nos han dado un importantísimo apoyo en las elecciones pasadas, tal vez por las carreteras, por las escuelas, por los hospitales, pero como vengo a decir en los lugares que hemos visitado, lo más importante es ese talento humano de ciencia y tecnología y estos proyectos estratégicos, porque no habrá política social sostenible, es decir, esas escuelas, esos hospitales, la medicina gratuita, los libros, si no tenemos una base material adecuada. Y esa base material se fundamenta en los sectores estratégicos. Por eso, con absoluta responsabilidad, presentamos al pueblo ecuatoriano como binomio a un especialista en estos sectores estratégicos. De todos estos proyectos se encargará el futuro vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Y aquí está el dinero de nuestros impuestos, el dinero de nuestro petróleo, que con manos limpias está siendo invertido para el presente y futuro de la patria. Esto va a cambiar la realidad del país, les insisto. Ya nunca más que nos ahoguemos en invierno
y nos muramos de sed en verano. Y con esto se triplicará la producción agrícola. Estamos haciendo 6, tenemos planificado 16, faltan 10 más. Y por si acaso, hemos contratado una de las mejores empresas del mundo para que nos haga el balance hídrico y el plan integral hidráulico que no tenía el país, el cual estará listo en el 2015 y podrán aparecer más proyectos, pero les insisto, que dominemos la naturaleza sin atentar contra ella, pero sin dejar que atente contra nosotros, que somos lo principal de esa naturaleza. Nunca más un país en el siglo XXI donde se nos mueran nuestros campesinos ahogados, nuestro ganado, se pierdan las cosechas inundadas, ahogados, etcétera, sí, y en el verano que no podamos sembrar por falta de agua, que nos muramos de sed, que las reses se mueran de sed, etcétera. A controlar adecuadamente la naturaleza y hacer de esas fuerzas de la naturaleza, como es el agua, los cauces de agua, una ayuda para el buen vivir. Esto está transformando la patria, es una de las cosas más importantes que estamos haciendo, que la mayoría de la ciudadanía no lo ve, porque está en zonas apartadas, pero que verán, nos va a beneficiar a todos, va a cambiar la realidad del país y sobre todo, esto es parte de la revolución agrícola, sobre todo va a cambiar la realidad agrícola, rural del Ecuador. Bien, luego de esto, yo había pedido visitar doble Vinces y explicar a la comunidad de Vinces los beneficios del proyecto y visitar Vinces, que no había podido visitarlo en campaña y nos había dado una votación extraordinaria del 65%. Lo que hicieron fue hacerme aterrizar en Vinces y de repente, ¿dónde vamos? Al campamento de Brecht a 6 kilómetros de Vinces. Créanme que si no hubiera sido porque me dijeron que había unas 3.000 personas esperándome en el campamento de Brecht, me regresaba. Esto fue un poco diferente. En verdad en el campamento habían miles de personas, pero eso se debe haber hecho en Vinces. Esa fue mi disposición. Así que les pido 1000 disculpas a las vinceñas y a los vinceños y ya vamos a tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir, como que si se les olvidan las cosas. Yo dije, vamos a Vinces a explicar el proyecto y agradecer la gran votación. Y lo que me hace es aterrizar a Vinces, en Vinces la gente esperándome, saludar y salir. O sea, qué antipático, pues, por favor. O sea, yo no soy esa clase de presidente, mi mandante es el pueblo ecuatoriano. Yo voy a rendir cuenta a la gente de Vinces, en Vinces, compañero. Vamos a ti, país, de niños que hoy sueñan más. Bueno, en el campamento de Brecht, cerca de Vinces, explicamos a la comunidad los beneficios e hicieron la exposición técnica que ya hemos visto, ¿verdad? Para que la gente pues sepa qué es lo que estamos haciendo, en qué se está trabajando, en qué se está invirtiendo el dinero de todos los ecuatorianos y los beneficios para ellos de estas inversiones. Y luego de esto, pues, de esta explicación en el cantón Vinces, aunque no en la ciudad de Vinces, vinimos vía terrestre a Baba, donde Baba era una fiesta completa por la llegada del presidente y la grabación de este enlace ciudadano el viernes 1 de